Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano, que nos escuches a través de Radio Ángelus desde El Salvador, deseando de todo corazón y pidiendo todos los días al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Virgen María, que les acompañe todos los días en los hogares, que bendiga grandemente a cada uno de los matrimonios que siempre están de la mano contigo, pero que también tome de la mano a los matrimonios que tienen dificultades, problemas, que tienen situaciones difíciles hoy en día, y que siendo buen padres, madres, también sean buenos educadores para sus hijos. Que la enseñanza que todos los días nos da el Padre del cielo nos regale siempre la oportunidad de saborear y de deleitarnos todos los días con el amor puro. En nuestro país, El Salvador, se celebra cada 17 de junio el Día del Padre. En tus países, hermanos, posiblemente no sea la misma ocasión. Pero es importante, mi querido hermano, mi querido amigo, que reconozcamos también que así como en muchas ocasiones hemos hablado del trabajo grande de la mujer, del rol que desempeña la mujer, también es importante reconocer el rol del padre en la actualidad. Nunca hemos dicho que los papás no son ejemplos para sus hijos. Siempre hemos dicho que el papá tiene una gran responsabilidad sobre el hogar, sobre la familia y sobre todos aquellos que lo ven como una persona a seguir, como una persona a verle sus pasos para ser imitadores de cosas positivas. Por eso, mi querido amigo y hermana que nos escuchas, el padre en la actualidad sigue siendo el padre desde hace muchas décadas, con distintos estilos. Posiblemente la época va cambiando según las modas que se presentan, según el avance de la tecnología, según el avance de muchas cosas que cada día van siendo diferentes. Entonces el padre tiene que ir acostumbrándose y tiene que ir cambiando según va cambiando también el ambiente, va cambiando la manera de comportarse, la manera de relacionarse, la manera de dirigirse a los hijos. Porque así como en aquel tiempo quizás algunos
ya les han contado que hasta con señales de humo se hablaban. En aquel tiempo también, en la prehistoria, si se recuerdan, el mazo también era un medio de comunicación. Y así podemos desarrollarla en la historia, cómo el padre ha venido desarrollando su rol en el hogar. Hay padres permisivos, hay padres sobreprotectores, hay padres autoritarios, hay padres que son democráticos, pero cada uno tiene su distinto y tiene diferentes maneras de criar a sus hijos. Y según nos contaba un psicólogo en una ocasión, nos decía, el padre sigue siendo el pilar central dentro de la estructura del matrimonio, dentro de la estructura familiar. ¿Y por qué sigue siendo ese pilar? Porque el rol que el padre desarrolla dentro del hogar es grande. Porque si Dios le entregó a Pedro y le llamó roca y le dijo que sobre esa roca caía pero toda la humanidad en la responsabilidad de la iglesia. Y si Él, como cabeza de la iglesia, sigue siendo el pilar fundamental de toda la iglesia a nivel mundial, también le entregaron una responsabilidad pero muy grande al nombre del papá. Y por eso decíamos que mientras que el papel de la madre ha cambiado de manera significativa en las últimas décadas, ha venido cambiando en la manera de criar a los hijos con el sustento económico del hogar. Porque si tú te recuerdas, en aquel tiempo, la mujer en su gran mayoría no podía salir de la casa. Se quedaba ejerciendo las cosas cotidianas que tenía que desarrollar dentro del hogar. Pero eso ha venido cambiando, porque en la mayoría de hogares hoy en la actualidad ya no solo el padre sale a trabajar, sino que también la madre ejerce una función importante en el sustento económico del hogar. El rol del cumplimiento de los padres ha sufrido mayores variaciones en los últimos años. El padre sigue siendo el pilar fundamental dentro del hogar. Y si tú le preguntas a tus hijos, ¿a quién quieres imitar? En un gran porcentaje, los hijos dicen, yo quiero ser igual que mi papá. Los hijos ven cómo camina papá, ven cómo habla papá, ven cómo papá se esmera en el hogar a llevar el alimento para que todos en familia puedan sonreír, que tienen el pan de cada día. Por lo tanto, mi querido amigo, el padre sigue siendo una pieza fundamental dentro del hogar. Sigue siendo el socializador y ciertamente en el mundo externo también ejerce una gran labor. El papá tiene a vincular y se muestra con el hijo en el mundo novedoso
en la actualidad. Porque si tú te das cuenta, en muchas ocasiones el hijo saca al papá y lo lleva a un centro comercial y le dice qué es lo que le gusta, le muestra qué es lo que quiere. Y eso le da un tremendo rol al padre de llevar siempre la cabeza al frente. Es importante, mi querido hermano, lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, del 7 en adelante, que los maridos, a su vez, lleven la vida como un continuo, sabiendo que la mujer es un ser más delicado. Asimismo, que les tengan consideración, pues han de compartir juntos el don de Dios que lleva la vida, y esto hagan para que Dios se haga y no demore en escucharlos a ambos lo que le pidan. Finalmente tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los dos, de los demás, pero con amor fraterno. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir y alcanzar por ese medio la bendición de Dios. Es importante, amigo y amiga, que el padre desarrolle el rol que tiene que desarrollar. Y como repito y digo, en ningún momento nosotros vamos a degradar y vamos a decir que la función que la madre está desarrollando dentro de la formación de sus hijos no sea la adecuada. Claro que sí. Y por eso dice que como el rol hoy en día ha cambiado mucho, la madre también tiene un rol grandísimo dentro del hogar. Por eso no podemos apartar ni podemos decir que hay muchas madres que también se han convertido en padres dentro del hogar. Porque la misma época ha cambiado mucho, porque al mismo tiempo ha cambiado mucho, y porque en la actualidad, mi querido hermano, ambos desarrollan un rol muy importante. Por eso la misma palabra de Dios lo dice, que todos tengan un mismo sentir. Pues cuando habla de un mismo sentir, ¿qué quiere decir? Que padre y madre tienen que desarrollar el rol positivo en el hogar, que los dos asuman la responsabilidad para criar a sus hijos. Pero como en el rol y como en el ambiente de los matrimonios casi siempre se ha visto al padre siempre arriba, y siempre se ha visto al padre como el ejemplo a seguir. La cultura, si tú te das cuenta, pues ha venido cambiando. Porque la cultura siempre nos ha enseñado a que el que tiene que salir a trabajar día y noche es el padre. Pues posiblemente esta misma cultura se va a cambiar por la misma necesidad que se va presentando. ¿Qué hacían los padres en la antigüedad? Posiblemente se iban a cultivar y desde las 6 de la mañana que salían hasta las 6 de la tarde que llegaban con tremendo sudor, madre e hijos le esperaban con tremenda sonrisa. Sudado, cansado, agobiado,
posiblemente sin deseos de jugar con sus hijos. Posiblemente el mismo cansancio del sudor, del sol, de ese arduo trabajo que ha desarrollado, le haya gastado energías y le haya agotado, y cuando llega a casa lo único que quiere hacer es quizás acostarse en la hamaca, y si no tiene hamaca, sentarse por allí en una orilla y quizás cerrar los ojos. Cuando ya hay hijos, lo primero que uno observa es a papá cansado, a papá agobiado. Yo me recuerdo cuando mi papá llegaba, quizás tenía mis 10, mis 11 años. Mi papá tenía un trabajo, trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Su vida era andar reparando calles. Su vida de él era andar en las máquinas, en los camiones, callarás con amor. Abriendo espacios, abriendo calles nuevas. Gritarás con amor. Quizás cuando llegaba mi padre, porque él se iba el día lunes, y si perdonas, y llegaba hasta el día viernes o sábado, con amor. lo primero que yo veía cuando mi papá iba llegando era una sonrisa. Mi papá no era muy sonriente, pero lo veía sonreír cuando me veía. Podrás salir. Y yo salía corriendo a verle, salía a encontrarlo cuando le podía ver, porque si no estaba en la casa, no. Pero yo salía corriendo a quitarle la mochila sudada que llevaba mi papá. Y me encantaba llevar, y lo primero que le preguntaba, ¿qué me traes? En época de mangos, me recuerdo que me llevaba mangos, no solo a mí, sino que a mis hermanas. Hubo un tiempo que a mí nunca se me va a olvidar, que él trabajaba por la costa, que estaban abriendo la carretera de la famosa Costa del Sol. Pues en ese tiempo había en abundancia los famosos punches que le llaman. Siempre nos llevaba cangrejos, punches, ajalines. Y era una alegría verle. Y cuando entrábamos a casa, lo primero que hacía era quitarle los zapatos. Le quitaba los zapatos y los calcetines y le llevaba sus chanclas viejitas. Le quitaba la camisa sudada. Me recuerdo bastante fuerte el sudor, pero se la quitaba y se quedaba en camiseta mi papá. Pero no crean que teníamos una gran plática. No crean que teníamos un encuentro de hijo a papá, sino mi alegría era verle, y mi alegría era verlo sentado. Le quitaba el sombrerito porque le gustaba andar sombrerito por el sol. Y le veía su rostro cansado. Pero ¿qué sentía yo, mi querido hermano? Sentía que había llegado mi héroe. Sentía que había llegado a quien yo le debía mucho. Sentía que había llegado a quien yo le podía decir, papá. Quizás él no me lo externaba, quizás él no me lo podía explicar lo que él sentía cuando me veía, porque solo me sonreía y me decía, hijo, ¿cómo estás? ¿Tus hermanas dónde están? ¿Qué están haciendo? Pero lo que quiero decirte es que el rol de mi padre era pasar en la calle. De lunes a sábado en la calle. Y durante la noche, durante esos días, yo no veía a mi padre, porque el trabajo no le permitía estar conmigo, no le permitía estar con mis hermanas, no le permitía estar con mi mamá. Posiblemente tú, amigo que me escuchas,
no hayas tenido esa oportunidad de tener a tu padre tan lejos. Posiblemente tú lo tienes todos los días. Posiblemente tu padre solo se despega las 8 horas o 9 horas laborales que tiene que ir a desarrollar para poder ganar el sustento de cada día. Todos tenemos distintos roles con nuestros papás. Y los que hemos sido hijos y los hemos podido disfrutar por momentos. Es algo bonito. Pero el padre sigue siendo, independientemente esté dentro o fuera del hogar, el padre sigue siendo la figura de autoridad de la familia. Más allá de lo que activamente la madre desarrolla todos los días. Porque si tú te das cuenta, el rol de mamá hoy en día es en muchas ocasiones más grande que visiblemente podemos ver lo que el padre hace. Es importante que nosotros le demos el reconocimiento y le demos el lugar al papá, al rol que hace. Porque como hijos en muchas ocasiones le faltamos el respeto a nuestros padres. Porque como hijos, como digo, si a mí en mi caso, yo llegué a pasar hasta un mes de no ver a mi papá. Porque habían muchas veces proyectos grandes. Y se tenía que ir un mes, quizás 15 días. Y entonces ¿a quién veía todos los días? Era mi madre. Pero cuando mi padre regresaba, él seguía teniendo la función del padre que corresponde. Y por eso es importante que hoy que celebramos en nuestro país, en nuestros países vecinos, quizás en la gran mayoría de Latinoamérica, en los países de Latinoamérica se celebra el Día del Padre. ¿Y por qué para nuestros países son fechas importantes? Porque es necesario darle el lugar que le corresponde al padre luchador. Porque es importante, mi querido hermano, amigo, darle el lugar a ese padre que se quita el bocado de su boca por dárselo a ti como hijo. A ese padre que quizás muchas veces no tiene ni siquiera para el pasaje para irse a su trabajo y que se va a pie y que lo hace por amor a ti. Hace unos 3 años yo me recordaba y se me venía a la mente en este momento y le preguntaba a un amigo: ¿y por qué vienes tan sudado a las 7 de la mañana? Y me decía: es que yo a la mitad de la semana ya no tengo el pasaje, ya no tengo los 20 centavos que tengo que pagar en el bus y me tengo que venir a pie. Porque si me gasto el dólar que tengo que dejar en la casa, mis hijos ya no van a comer a estas alturas. ¿No te imaginas cuando yo le veía los zapatos a este amigo? Quizás tapando ya las suelas. Porque caminar todos los días, caminar 2-3 kilómetros todos los días, en aceras, en pavimento, no es fácil. Y no es fácil ir sudando, pero ese padre va caminando con esa alegría a su trabajo porque sabe que tiene una responsabilidad tremenda en su hogar. Y hay muchos hijos que quizás hoy en día no le dan el valor al padre.
Porque hay muchos hijos que ven al padre que tiene que tener la obligación de darle de comer todos los días. Pero no sabe, ni siquiera se pregunta y ni siquiera le preguntó: papá, ¿comiste? Ni siquiera se detuvo a preguntarle: papá, ¿necesitas un vaso de agua? Y es que si no le damos el lugar a nuestros padres, hijos, madres, si no le damos el lugar que le corresponde al papá, pues ¿quién se lo va a dar? Posiblemente, mi querido hermano o amigo que me escuchas, tu padre sea un padre de aquellos que son aprensivos. En la mayoría de familias aglutinadas en donde están más pegados, más juntos, donde esto se sabe y se conoce, porque si tú te das cuenta, hay hogares que en el mismo cuarto duermen padres, madres, hijos, donde no pueden haber secretos, porque lo que el papá y la mamá le están diciendo, el hijo ya lo sabe. Donde los padres de estas familias pueden llegar a hacer algo intrusivo. La palabra intrusión es cuando el papá está bastante metido en todos los movimientos que el hijo está haciendo. Y esto en algunas ocasiones también puede ser delicado del padre para sus hijos, porque esto algunas veces no le puede generar autonomía al hijo. Cuando hay demasiada intrusión de parte del papá, pues este tipo de papá algunas veces suele estar en todo a lo que su hijo hace y está pendiente de todas las reacciones que el hijo puede tener. Y posiblemente no puede ser tan grato a la larga, porque le puede perjudicar. Hay padres sobreprotectores, y estos padres sobreprotectores, mi querido hermano, amigo que me escuchas, son aquellos papás que tienen relación con la anterior. Son padres intrusivos, padres persuasivos, lo que también va generando cierto grado de dependencia, incapacidad, inseguridad y la falta de confianza en los hijos. Y es que cuando los padres son sobreprotectores, también no es que el padre no quiera a sus hijos, sino es que hay padres que, como son demasiado sobreprotectores, el amor que les tienen a sus hijos es tan extremadamente grande que no pueden, en sus primeros pasos no lo puede dejar que dé sus primeros pasos, porque siente que se va a caer. Yo he sido con mis hijos padre bastante sobreprotector. He querido andar en todo, hasta para que ellos se suban en un bus ha sido complicado para mí. Quizás les he sobreprotegido demasiado que siento que cuando ellos van a desarrollar una actividad por sí solos, tengo que estar yo de meque ahí al frente, y siento que se van a equivocar si yo no estoy al frente. Pues posiblemente esto sea delicado también, porque cuando uno es sobreprotector, no le permite libertad al hijo. Para estos hijos, el tener un padre extremadamente cuidador puede ser ventajoso en un momento en el desarrollo de él, pero puede ser desventajoso también. A medida que los hijos van creciendo, de repente, cuando tú los vas a dejar o a traer al colegio, pues cuando están pequeños, hasta la edad de quizás hasta sexto grado, se despiden de ti con besos. Ya en tercer ciclo ya no quieren que llegues a traerlos dentro del colegio, sino que te dicen que lo tienes que esperar allá afuera. Y en bachillerato te dicen que los dejas a la cuadra, porque ya no quieren que tú estés pendiente de ellos.
Tanto es así que en bachillerato te dicen algunos hijos: págame el microbús, porque ya no puede ser que me andes cuidando para allá y para acá. Son tipos de cambios que se van dando en los hijos, pero que también los padres en muchas ocasiones no les permiten, y como son sobreprotectores, siempre los tienen que andar cargando para allá y para acá. Y padres que algunas veces se pasan, como me he pasado yo con mis hijos, que me da miedo que ellos vayan en un bus, que me da miedo a mí, que ellos se vayan con sus amigos, pero cuando se van con sus amigos no se imagina la preocupación. Ya llamaron los hipotes, ya sabes dónde están, y eso se lo pregunto a mi esposa. ¿Qué están haciendo? ¿Con quiénes están? Mira qué horas son, vamos a traerlos ya. Padres sobreprotectores. Está bien, la palabra sobreprotectores a los hijos no quiere decir que es una palabra dañina. Es buena, porque ¿cuántos no quisieran tener a un padre así? Hay padres también que son desligados y son parte de las familias con redes poco desligadas, que genera ideas en cada uno y que se asemeja a partir de sus propias capacidades, por lo que no hay un papá atento. De repente su hijo, como dicen por ahí vulgarmente, puede parar las patas, se puede caer, pero el papá no está atento a lo que le pasó al hijo. De repente su hijo puede tener un problema, pero el papá, como está desligado, no le interesa lo que está pasando. Padre desligado que muchas veces mamá le pasa algo y que no está allí. Padres desligados que algunas veces no están en las necesidades del niño. Al contrario, este padre de pronto puede ser hasta incluso llegar a ser negligente al no estar atento en las reales necesidades que los niños están esperando. Y esto es bastante común en nuestros ambientes. Esto algunas veces también puede ser dañino porque hay padres desligados en sus hijos que ahí sí le están tirando a su hijo que sea y que tenga su verdadera autonomía, que se sepa cuidar por sí solo, porque va a ser raro que la figura del padre esté acompañándolo en las situaciones diferentes que se le vayan presentando. ¿Y qué pasa cuando el padre está bastante desligado de los hijos o de su esposa? Suele venir y suele pasar que ya hay falta de respeto, porque la figura del padre ya no está muy presente. Y eso sí puede generar hasta cierta barrera hacia lo que tú puedes pensar como hijo al papá. Entonces ya el papá ya no va a ejercer el rol dentro del matrimonio o dentro de la familia que debe de tener, sino que va a ser como la respuesta que dan algunos hijos: ¿y tu papá? Por allí. ¿Y tu papá qué hace? No sé. ¿Y tu papá dónde está? Vagando. ¿Y tu papá? Pues hasta donde sé, dice que trabajando. Son respuestas que de repente son normales en los hijos. Hay padres permisivos y hay que tener cuidado con los padres permisivos porque hoy en día, en la actualidad, hay situaciones que vienen a generar ciertas situaciones que el padre, cuando es demasiado permisivo, las reglas dentro de la familia se van hasta cierto punto quebrantando. ¿Por qué digo esto? Porque si un padre permite que su hijo haga y deshaga dentro del hogar, si un padre permite
que su hijo se vaya a la calle y no le importe cómo llegue, a qué hora llegue, qué hace, qué no hace. Cuidado, porque ese padre permisivo puede llevar al borde de la destrucción de sus hijos y va a llevar al borde de la quiebra de su matrimonio. El padre permisivo puede ser completamente negativo en el crecimiento de lo que los hijos van teniendo. Y tenemos que tener cuidado, porque en ningún momento vamos a poder ver la sensación de desconcierto, ya que no saben cuáles son los límites, cuáles son los criterios en todo sentido, no solamente al comportarse, sino para moldear a su propio hijo, sino para moldear el propio rol del padre que debe de tener dentro del matrimonio. Cuando un padre es demasiado permisivo, el rol, la figura del papá, hasta cierto punto, es un padre payaso que se pueden parar encima de él, se pueden reír encima de él, pueden pasar encima de él, lo atropellan y no le importa lo que está pasando. Tenemos que tener cuidado y tenemos que saber descubrir hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Por eso la misma palabra de Dios dice que usted, padre, madre, tenga un mismo sentir, que compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno. Y es que es importante que usted y yo reconozcamos que el papá siempre tiene que tener la función en el desarrollo propositivo y en la buena formación de sus hijos, en la buena formación del matrimonio, del hogar, que todos los días debe ejercer. Se entiende y se comprende que nosotros los papás tenemos que trabajar arduamente todos los días para que nuestro matrimonio tenga el sustento todos los días, pero no nos podemos descuidar del crecimiento, de la formación de nuestros hijos, porque eso va a llevarnos a que nos descuidemos de lo que hoy en día está sucediendo. La generación hoy en día actual está pero tan cambiada, y como hemos dicho en muchas ocasiones, la computadora, el teléfono, son necesidades de todos. Las redes sociales son necesidades de todos. Pero que eso no venga a apartar el rol de papá. Pero que eso no venga a desaparecer el rol de papá. Porque el padre siempre tiene que estar ahí al frente. Y si el padre es el que da la vida por un hijo, así como nuestro Padre Dios entregó a su Hijo por la salvación de cada uno de nosotros, pues entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, te aclaro y te digo que el Padre sigue siendo ese ser importante, que el Padre sigue siendo esa cabeza de nuestro hogar. Y tenemos que querer a nuestros padres tal como son. Tenemos que agradecerle, hijos, esposas. Tenemos que agradecerle el sacrificio que todos los días hacen nuestros papás para que nosotros seamos felices. No degrademos a nuestros papás. No le botemos esas canas que ya a estas alturas tiene. Esas arrugas que ya a estas alturas tiene. Esa cara de tristeza que posiblemente tenga, porque quizá ya no tiene para alimentarte en la semana que viene, y que él está preocupado porque sabe que ya no tiene de dónde sacar para darte de comer. Hay que amar a nuestro Padre tal como es. Amemos lo que tenemos nuestro Padre. Yo mi papá lo perdí hace más de 20 años ya. Y que no crean que yo en muchas ocasiones he querido sentir y tener a mi papá para decirle: papito, te quiero mucho. No crean, en muchas ocasiones yo he querido tener a mi papá para decirle: papá, ¿qué hago ahorita?
Por eso los que hoy en día tenemos a nuestros padres, querámoslos, abracémoslos, digámosle cuánto lo extrañamos y cuánto lo queremos. Queramos a ese viejo pelón que está en la casa, quizás ya no con la misma energía que era antes, pero siempre con el amor que Él te ha derramado y que te ha derrochado y que ha entregado para ti. Posiblemente ya no salga a jugar pelota, posiblemente ya no salga a correr contigo, posiblemente ya no sea el papá juguetón que tú tuviste, pues en el camino se ha venido desgastando, pues en el camino también se ha venido desgastando y ya no tiene las energías suficientes para sacarte. Ahora tú, hijo que me escuchas, esposa que me escuchas, dale ese lugar que le corresponde. Por eso a mí nunca se me olvida una canción que allí está y que nunca va a pasar de moda, de ese viejo que siempre va a estar alegre. Y si te recuerdas de ella, la vas a recordar en este momento. Y yo se la dedico a mi papá, que ahí está siempre. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Qué hermosa. Y quizás le podríamos llamar que es un himno para todos los papás que con orgullo somos. Para mi padre que ya no está conmigo, pero que también siempre estaré orgulloso de él. Porque en lo poco que yo lo tuve,
siempre lo vi con ese amor a sus hijos, con ese amor a su esposa, con ese amor que solo Dios puede permitir a través de todos los padres responsables, de todos esos papás que se han tomado el don de ser verdaderos padres. Por esos padres que se convierten en muchas ocasiones padres y madres, porque por alguna razón mamá ya no está, y que ellos asumen responsabilidades totales. Oramos en este día por los matrimonios, Karen y su esposo, por Arturo y Marixa, por María José y Andrés Humansor, por Pati Ortiz y su esposo, por Miriam y Paolo Orsi, por María Alejandra y Mario Cabrera, por Rebeca y Juan Pablo, por Julio y Diana, por Karina y Alexander, por Karen y su esposo, por Daniel y Beatriz, por Claudia y Carlos, por Luis y Ani, por familia Campos, familia Constanza en Acajutla, que el Señor les bendiga, familia Moreno que viven en Panamá, por familia Gómez, por familia Suárez, familia de Miguel Contreras, familia Samur Fuentes, por familia Saca Bajaya, por familia de Carolina Molina, familia Serna, familia Cuellar, familia Rivera Varela, familia Samur Fuentes, familia Castaneda Cermeño, por Vicky de Serna, por familia de Miguel Contreras, por familia Jarrocho, por Carlos Deras y su conversión, por Roxana de Cabeza e hijos, por César y Fernando por el regreso, por familia de Danielita Castellanos y sus hijos Javier, Sofía, por Lili para que sane de sus enfermedades, por todas las familias Ángelos, los matrimonios Ángelos, por los que con orgullo somos padres y que de una u otra manera hemos venido desarrollando nuestra misión en nuestros hogares, por nuestro Padre Miguelito, nuestro asesor espiritual, por los matrimonios dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, por todos aquellos que hoy te están suplicando y pidiendo por un milagro, mi Señor bendito Dios. Te los entregamos y encomendamos en este día, bajo tu Espíritu Santo, cúbrelos. Que la lluvia de bendiciones baje sobre todos aquellos que en este momento lo creen. Que los matrimonios que en este momento están creyendo fielmente en que tú puedes hacer la obra, mi Señor, por favor escúchales. Que los matrimonios que hoy, Señor bendito Dios, amanecieron sin un pedazo de pan en su mesa, te suplico por favor que los escuches y les pongas una mano bondadosa, una mano de amor. Ábrele fuentes de trabajo. Por todos aquellos que siguen creyendo en que tú, mi Señor bendito Dios, les darás lo necesario, te los entregamos en este día. Por Beto, por Edgar, por Will, por Ricardo, por Jaime, por mi hermano Hugo, por mí, por los que son cabezas de hogares en nuestros matrimonios Ángelos. Te los entregamos, Señor bendito Dios. Por Odi, por nuestro hermano el peruano, y por todos aquellos mis amigos que se me olvidan en este momento, pero que sabemos que son padres de familia,
y están ejerciendo una tremenda responsabilidad dentro de sus hogares. Por favor, mi Señor bendito Dios, escúchale todo lo que te piden. Por Sadi, que también está ahí, Señor. Por el ingeniero Torres, por Adoneli, por esos seres queridos que tú tienes al frente, por Juan, el esposo de Mónica, por el esposo de Rosa María, y que con amor tú les entregas, Señor, tu gracia de ser padres, que todos reciban de parte tuya una doble bendición, una doble efusión. Y gracias, mi Señor, y por nuestros papás que ya están en el cielo, hacia allá, tremendo abrazo, mi Señor. Gracias. Que la paz, la fuerza del Espíritu Santo sea derramada sobre todos aquellos que en este momento escuchan esta radio, y que todos los padres del mundo también reciban una efusión del Espíritu. Paz y bien, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Ángelos, El Salvador. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.